Buenos días a todos. Soy Paula Martín, colaboradora de José Figueroa y voy a ser la moderadora de este live que estamos transmitiendo desde la 10 Capital Radio. Voy a invitar a José a que se una al live. En principio se me escucha bien, se me ve bien, sí. Se está intentando conectar José, vamos a ver. Ahí estoy viendo que se está empezando a unir gente. Bueno, díganme si me ven bien, si se me escucha bien. Vale, ahí ya se ha unido Hola, José. muy buenas. Buenos días a todos. Perfecto. Vale, Aquí estamos. Hola, Paula. Hola, Miguel Ángel. ¿qué tal? Muy Vale, bien. espera un momentito, a ver si se me escucha. Sí, yo te escucho perfectamente, Paula. Te escucho y te veo perfectamente. Y si tú me escuchas y me ves a mí, Vale, estupendo. espérate un momentito. Espera. A ver, yo te escucho bien. Yo a ti te escucho perfectamente. Te veo y te escucho perfectamente. Vale, vale, perfecto. No se corta, ¿verdad? Ni se congela. No, 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 está... no, yo te Yo escucho y te veo perfectamente, o sea que está genial. Vale, pues nada, pues si quieres podemos esperar, si te parece, podemos esperar unos segundos a ver si se va Sí, conectando vamos más a gente. esperar unos minutos a que la gente se vaya uniendo. Estamos aquí hoy para hablar del desarrollo de la conciencia de la humanidad y Sí. dónde estamos en estos momentos y cómo todo está conectado, la fábrica de la realidad y nuestras experiencias individuales y colectivas y el auge de la nueva era y del famoso fenómeno de la sanación energética. Vale, yo ahora no te escucho, José. Yo te oigo perfectamente y te veo. Yo te veo Vale, y te oigo perfectamente. vale, perfecto, pues ya está. Vale, ahí se va uniendo más Y gente. no sé quién más puede estar por ahí. Yo no sé si tú ves quién está conectado. Sí, acabo de ver que Guanche Vapeo se ha unido. No sé Ah, quién es, muy pero bien. bueno, hola, ¿qué Buenas, tal? Bienvenido o Juanche bienvenida. Mateo. Un gusto. Bienvenido a este directo de la 10 de Capital Radio. Radio. Vamos a esperar a ver si Un se va gusto. conectando más gente. Vamos a ver si se va uniendo gente. Y Sí. si no, pues simplemente Igualmente, como nos comentaba, sí, va a quedar en ponemos diferido. con lo nuestro, Lo vamos a porque subir, luego lo vamos a vamos a poner subir esto lo vamos a subir tanto en el canal de YouTube de la por radio eso. como en el canal de Facebook Guanche de Bepeo, la radio. buenos días, buenos Buenos días. días, buenos días. De todas maneras, esto vamos a luego subirlo en diferido, o Sí, sea que lo acabo de comentar, sí. quizás Así que sin problema. unas horas de la mañana en la que la gente está trabajando. Ya, pero bueno, Unos y de trabajan todas y maneras, otros duermen. como va a quedar en diferido, pues bueno, siempre pueden dejar cualquier pregunta, cualquier comentario.
lo pueden dejar tanto, lo vamos a subir, como comentaba, tanto en el YouTube de la radio como en el canal de Facebook y a su vez también en Instagram. En Por Instagram eso. no solo lo Bueno, vamos a estar transmitiendo en pues directo, sino que va a quedar subido en el perfil. Entonces, cualquier consulta, duda, comentario que quieran realizar una vez estén visualizando este vídeo, pues lo pueden dejar que nosotros les responderemos. ¿Vale? muy Sin bien. problema. Pues Paula, vamos a entrar en materia porque Sí. vivimos lo que Venga, los antiguos chinos decían que eran tiempos interesantes. muy Hay interesante. una vieja maldición china que le deseaban a sus enemigos, le decían, ojalá que vivas tiempos interesantes. Hombre, se dice allí en Japón, bueno, tú sabrás mejor que yo porque estuviste allí, has estado allí, tienes mucha conexión, ¿no? Con todo lo que es el Japón, las tradiciones japonesas, orientales. Siempre se ha considerado que al final la crisis es una oportunidad Sí, de de hecho, crecimiento. el kanji, Es algo que más crecemos en esos momentos, ¿no? En los momentos, vamos a decirles, pues sí, más oscuros, ¿no? Donde podemos encontrarnos con retos, con problemas, es donde más aprendizaje vamos a tener, más crecimiento, más evolución. sí, la escritura, el kanji chino, para crisis es el mismo que para oportunidad. Pues De hecho, en los me- kanjis hay muchos secretos, muchísimos. Es una forma de escritura fascinante. Son pictogramas, son trazos, líneas que hacen referencia a un objeto, a un concepto, a una realidad. Y son muy, muy, muy antiguos. Son tan antiguos, tan antiguos, que de hecho se da la casualidad, se da la realidad de que cuando se inventó el avión, los demás países del mundo tuvieron que inventar una palabra para avión. Y los chinos ya lo tenían, pero era uno de los kanjis más antiguos que tenían. Entonces no lo usaban porque no había aparatos voladores en el cielo transportando a gente, que es lo que significa el kanji que ellos tienen para avión. Son culturas milenarias que muchas veces nos dan pistas a tiempos pretéritos, donde, digamos, se hubieron una serie de realidades que ahora para nosotros, aquí, en nuestro siglo XXI, son leyendas, son mitos, imaginaciones, cuando en realidad nos están dando pistas acerca del tema central al final del directo de hoy, que son los ciclos. claro, Los ciclos. Porque, digamos, la principal diferencia entre la cultura occidental del siglo XXI, digamos, lo que es la era moderna, el positivismo, la ciencia, la famosa ciencia, y el resto de las culturas de la humanidad, es que nosotros, en nuestra cultura occidental moderna, porque la cultura occidental antigua era muy diferente, pero en la occidental moderna no hay ningún tipo de, vamos a llamarlo, no existe el significado, no existe el porqué, no existe el símbolo. Todo está ocurriendo por primera vez y está ocurriendo de manera totalmente aleatoria. Y todo es una gran casualidad. Y esto es muy único del siglo XXI. La ciencia dice que es un día naces y básicamente te reproduces y mueres. Y ya está. No hay significado de la vida, no hay nada. O sea, absolutamente sí, no hay nada de nada, de nada, de nada. O sea todo empieza y acaba en el cerebro. La mente es el cerebro.
Y si el cerebro deja de funcionar... De alguna manera, José, que más al final va a estar relacionado con el live de hoy, de alguna manera estamos en una sociedad donde se ha promovido muchísimo lo que es la parte mental, lo racional, se valora bastante, pues sí, todo lo que tenga que ver creo, si no me equivoco, creo que es el hemisferio izquierdo, corrígeme si me equivoco, creo que es Sí, el hemisferio izquierdo lo que más se promueve, tanto en el sistema educativo, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? De la vida, y ahora mismo, de alguna forma, pues también a través de la ciencia, a través de... Se ha como fomentado mucho eso, pero claro, hay un hemisferio derecho y hay otras realidades, otras, ¿no? Que, bueno, lo explicarás ahora, que son importantes. en el O sea, que no fondo, las podemos negar, ¿no? Paula, Y la parte también de lo que es el es alma, ¿no? Esa que parte en el alma. fondo, Paula, no se trata de la lógica contra la intuición ni nada de esto. De hecho, lógicamente, hay muchas cosas en el pensamiento científico del siglo XXI que no tienen sentido. Entonces, no es un tema de lógica, no es un tema de racionalidad. De hecho, la racionalidad y la lógica son muy importantes, porque Sí, claro, sin la la racionalidad parte de la y la ciencia y la parte de... Sí. No sé si... eh, A ver, ¿se me discúlpame escucha? porque creo que A se ha ver. cortado esto porque me Sí, entró una llamada. te has quedado un pelín congelado, pero nada, Sí, no, ya estás de es que vuelta. me entró una llamada del extranjero. Alguien me estaba llamando desde Hungría. Estas cosas pasan. De extranjero ya pensé que estábamos hablando de, Sí, de otra, te había entrado sí. una Entonces, llamada. lo que tenemos en la realidad Ujú. moderna, científica del siglo XXI, es ausencia total de dimensión espiritual. Es eso. No se trata ni de lógica contra intuición, se trata de ausencia total de dimensión espiritual, ausencia total de significado de la vida. Y lo más importante de todo, y que tiene también, está conectado con lo que venimos a hablar hoy aquí, es ausencia total de una perspectiva cíclica de la vida, que es lo que tenían todos los tiempos antiguos. Todas las culturas antiguas eran muy conscientes de los ciclos, no solamente de los ciclos de la naturaleza, que de eso sí que somos conscientes, pero de los ciclos cósmicos. Ahí es donde entra, es donde la astronomía y la astrología se entrecruzan, y por eso todas las culturas principales de la humanidad, los mayas, los egipcios, los chinos, los hindúes, Civilizaciones antiguas, muy los desarrolladas, muy avanzadas. vikingos, toda esta gente tenía muy claro los ciclos universales, las edades del hombre, las edades de la humanidad y de las humanidades, porque de hecho todas las culturas de la historia son conscientes de que hay y ha habido y habrá humanidades, porque hay ciclos de creación, digamos, crecimiento, apogeo y destrucción. Que al final ¿Vale? podemos Donde decir que son las energías del universo. Al final es un reflejo, al final digo que es un reflejo de lo de arriba, son las energías propias del es que universo, aquí es ¿no? La donde creación entra el famoso axioma hermético de cómo es arriba, es abajo. estaba. Y de Entonces, alguna manera nuestras vidas, José, también, o sea, nuestras vidas están, sí, construidas de alguna forma, están compuestas de etapas, de ciclos también. Incluso nosotros exactamente. mismos, en muchos momentos, tenemos ciclos pues de una muerte, obviamente es más simbólica, no es una muerte, no hablo de la muerte física, sino una muerte más de que se muere una parte de ti o un aspecto tuyo, o vamos a decirle, pues sí, a lo mejor el yo inferior, ¿no? Para que resurja un nuevo tú. ¿No? Sí, Una versión de ahí ti nos mucho podemos más meter en todo tipo de cercana a tu berenjenales. verdadero ser, ¿no?
Sí, pero digamos totalmente de acuerdo. Es que esto es un tema muy amplio. Es un Sí, tema muy amplio donde perfecto. nos podemos meter en todo tipo de berenjenales y en todo tipo de realidades al fin y al cabo, ¿no? Pero digamos a donde quiero llevar la atención del público hoy es al tema de las edades, de lo que llaman Si quieres, antes de entrar en las que- edades y y en la parte de los yugas, si es quieres, vamos a empezar. es donde quiero ir, es donde quiero ir, Vale, es donde voy a entrar. antes de entrar ahí, si quieres, vamos a hablar un poquito bueno, el momento colectivo que está viviendo ahora mismo la humanidad. Ya sabemos, hemos pasado por, llevamos unos años bastante intensos, cada vez más. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, pues bueno, desde tu punto de vista, bueno, por todo el bagaje, yo que te conozco también a nivel personal y hemos tenido ya conversaciones, ¿no? Bueno, tú vienes de tienes ya una amplia experiencia, tanto a nivel como terapeuta, sino también como facilitador, como formador, ¿no? En tus formaciones que haces. Y a nivel internacional has estado en varios países, con lo cual has conocido diferentes culturas, diferentes tipos de gente y demás. Vale, desde tu punto de vista, ¿en qué punto consideras tú que nos encontramos actualmente en la historia de la humanidad? O sea, porque claro, está habiendo cambios por todas partes, no solo a nivel económico, sino a nivel también, bueno, político, social, también está habiendo de alguna manera una crisis, ¿no? Como existencial. Yo veo a muchas personas, me encuentro con personas con muchas inquietudes a nivel espiritual, a nivel del ser. Entonces, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué piensas? ¿Qué crees que en qué punto estamos? ¿Estamos bien? ¿Alineados a esos ciclos? ¿Estamos atrasados? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, vamos a ver. El tema es muy amplio, el tema es tremendamente amplio. Entonces, primero de todo, estábamos hablando de las humanidades y de cómo todas las culturas han sido y aún son muy conscientes. Todo esto ocurre dentro de una burbuja muy grande, que es la burbuja de todas las culturas que no, digamos, están bajo, digamos, la influencia directa, ¿vale? De lo que es el modo operandi de lo que es la mentalidad occidental imperante, ¿vale? Que nosotros vivimos dentro de una burbuja que es el pensamiento occidental, el positivismo, la ciencia y una serie de cosas. Pero hay muchísimos millones de personas que si bien conviven con esta burbuja y esa burbuja, digamos, a nivel global, tiene una serie de instituciones, una serie de poco acaba de eclipsar la manera de pensar de muchísimas culturas, que digamos están conectadas a sus tradiciones ancestrales. Nosotros tenemos esas tradiciones ancestrales, pero estamos desconectados de ellas, ¿vale? Se estudian a nivel académico, hay gente que las sigue, pero digamos, al fin y al cabo, la ciencia, esa nueva religión, con esos nuevos sumos sacerdotes, que son los científicos, esos seres de bata blanca, Dios los bendiga, porque han traído cosas muy buenas a la sociedad. Pero por otro lado, digamos, todo lo que es la dimensión espiritual, pues esto se ha sacado. Y ha Claro. dejado de ser algo que oficialmente se esté viendo, se esté pensando. Vivimos en un mundo caótico. Vivimos en un mundo donde, digamos, la ciencia que viene de los Estados Unidos, concretamente, de una serie de instituciones muy concretas, de manera natural se perciben como el pináculo más alto digamos, de la humanidad. O sea, antes de eso, pues eran salvajes, eran gente supersticiosa, que creían en cosas y demás.
Y entonces ahora mismo el pináculo más alto del desarrollo de la conciencia de la humanidad está en una serie de universidades en la anglosfera. De hecho, básicamente en la anglosfera, ¿vale? Y todo lo demás es creencias, supersticiones, cosas atrasadas, es antropología y es arqueología. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo XIX, antes de que esto, digamos, de alguna manera se institucionalizase como se ha institucionalizado, ¿vale? Todos los grandes científicos tenían una parte personal espiritual. Y de hecho hablaban de ello, hablaban de la divinidad, hablaban de la creación, hablaban del gran arquitecto, como lo llamaban en su día, lo siguen llamando, por ejemplo, los masones, ¿vale? El gran arquitecto, esa conciencia universal que ha tejido esta muy sofisticada estructura de la realidad. Y esa estructura de la realidad, que es muy compleja, que está conectada a lo largo del tiempo y del espacio con muchas otras realidades, con muchas otras dimensiones, donde hay multitud de seres que habitan el multiuniverso, que date cuenta de que ahora la ciencia más puntera, ahora habla del multiuniverso, ¿vale? Sí, la física De universos paralelos, de dimensiones paralelas, de todo de lo una demás. Escucha, Paula. Sí. Pero date cuenta de que todas estas dimensiones paralelas, todos estos multiuniversos y todo lo demás, está vacío. No hay nada, no hay nadie. Entonces, nosotros no solamente estamos vacíos, estamos solos en el universo, sino que además estamos solos en el multiuniverso. Y ese multiuniverso no tiene significado, no tiene un devenir, no va a ninguna parte. Oficialmente hubo un Big Bang y eventualmente habrá un Big Boom y nos iremos todos al otro lado y ya está. Y al otro lado no hay nada tiene sentido y nada está conectado ni nada de esto. Entonces, y dentro de esa visión nihilista, donde nada importa porque no hay consecuencias, nada lleva a nada, si no te pillan, pues ya está, ¿vale? O sea, porque no hay una causa y un efecto a nivel universal, no hay nada del otro lado que te pida cuentas, no hay nada. Entonces, entonces la mentalidad humana del siglo XXI se mueve dentro de esta realidad, básicamente, donde no hay nada tiene consecuencias más allá de las que puedas tener a nivel físico, y ahora mismo, eso sí, tenemos que cuidar el planeta porque lo estamos destruyendo, ¿vale? Y entonces ahí hay todo un tema también, porque de pronto, de un tiempo a esta parte, esto es muy importante. Y entonces aquí hay toda una agenda política, económica, etcétera, 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 que además despierta también mucha polémica y mucha polarización, que es de lo que quería hablar. Vivimos en una sociedad muy polarizada. Entonces, hablando del tema de las eras, si miramos a la tradición hindú, están las yugas, que son eras que duran 1500 años divinos, que son como unos 400.000 humanos, ¿vale? Esto es un tema muy amplio, muy complejo, que voy a simplificar. Que no sepan voy a lo que es simplificar. Bueno, si nos podrías explicar un poquito, José, Sí, pero porque de alguna manera he investigado algo. Yo he visto también que hay muchos, yo he visto el típico diagrama, que es un círculo, ¿no? Donde te mencionas lo que son los yugas, ¿no? Las diferentes eras, como tú dices. Entonces, ¿nos podrías decir? Porque hay mucha distorsión. Yo he investigado sí, yo un poco, sé, aunque sea un poquito. y por eso quiero... Hay algo que no
gente que dice que estamos todavía en la era de Piscis, hay gente que dice que estamos Es que entrando en la era de Acuario, voy, entonces si nos podemos aclarar, Paula, vale, perfecto. a eso voy, a eso voy. Porque la gente hoy que está mirando estas cosas, porque todo esto no es oficial, ¿vale? Porque oficialmente no hay ciclos, no hay nada. La galaxia está girando y va a su bola y ya está, no hay significado. Las estrellas son estrellas, las constelaciones que los antiguos le daban nombre y significado, ahora no lo tienen. O sea, aquí se ha perdido el símbolo, se ha perdido el significado y el porqué. Entonces, la gente que está viendo estas cosas en la cultura occidental, pues unos están viendo el tema de los Vedas, de los yugas, otros están viendo la astrología occidental, ¿vale? También hay gente que está viendo lo de los mayas, por ejemplo, porque Exacto. lo de los mayas no se acabó en el 2012. Eso es una ilusión. Esto es un malentendido de tantos, de los occidentales, que se meten a mirar tradiciones que no entienden, que no comprenden, ¿vale? Y hacen juicios de valor. Y luego lo aplican. Y por eso en el 2012 el mundo se iba a acabar. Fueron unos señores americanos que hicieron una pasta con esto, hablando pronto y claro. Entonces crearon un concepto, crearon un marketing, crearon un montón de libros, un montón de cosas, ¿vale? Cuando se hablaba con los mayas, ellos decían, pues no, el mundo no se va a acabar. Lo que estamos haciendo es un cambio de era, según los mayas. Porque lo que quiero que entiendas, lo que quiero que entiendan, es que vivimos en un calidoscopio de muchísimas culturas a lo largo de los siglos han creado mapas de estas eras. Y entonces los mayas los ves desde un lado, los egipcios desde otro, los védicos desde otro, la astrología occidental desde otro, los tibetanos desde otro, ¿vale? Y entonces, de acuerdo a diferentes culturas y tradiciones, estamos viviendo diferentes eras que empiezan, que acaban, que esto, que lo otro. Y entonces si no eres un experto en todas estas, te vas a armar un lío enorme, ¿vale? Entonces, para simplificar esto, desde el punto de vista de la tradición de la astrología occidental, nosotros estamos ahora en la era de Acuario, en el principio de la era de Acuario. Es una era donde empieza un despertar, donde más y más gente empiezan a mirar hacia adentro y empiezan a mirar hacia los símbolos, hacia el significado, empiezan a buscar más y más el alma y la conexión espiritual fuera de las religiones organizadas. Esto es un fenómeno que no se puede negar. Está más y más y más gente, digamos, se ha salido de las religiones organizadas y de este tipo de cosas, y se han buscado otras maneras de pensamiento. Religiones, por ejemplo, las orientales, esto es un fenómeno muy interesante, las religiones orientales, sobre todo el budismo, se ha expandido por Occidente de una manera increíble, y curiosamente el cristianismo en Oriente también. Yo me acuerdo cuando fui a Fátima hace unos años, porque estaba haciendo un viaje esotérico, fui a Fátima, llegué allí muy temprano por la mañana, porque Fátima es un lugar muy interesante, donde hay una energía impresionante, y aquello estaba lleno de coreanos y japoneses, pero lleno. Y te vas aquí a Madrid, a Barcelona, a Londres, a donde sea, y hay una cantidad tremenda de shangas budistas, tibetanas, zen, de todos los diferentes linajes budistas que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque las almas están buscando reconectar y están buscando una información alternativa. Entonces nosotros aquí estamos mirando a Oriente y en Oriente están mirando a Occidente.
Esto es parte del devenir de la conciencia de la humanidad. Claro, de alguna manera, aunque la gente ya esté saliéndose, ¿no? Lleve tiempo saliéndose de religiones, las que han estado, ¿no? De alguna manera, las religiones tuvieron su función y de alguna Y forma la todas las siguen religiones, teniendo. claro, las siguen teniendo. Y de alguna manera todas las religiones hay partes donde se habla de lo mismo, se habla de una misma verdad. Digo, partes, Sí, esto es un hay tema, cosas comunes. esto es tema ecuménico. Que, por cierto, el Papa Francisco se metió en un lío tremendo hace unos días porque pues dio un mensaje ecuménico donde estaba, no me acuerdo en qué país estaba, y entonces pues dijo esto, ¿no? Que todas las religiones están mirando hacia el mismo sitio, al fin y al cabo, que hay un solo Dios, hay una divinidad, y bueno, se metió en un lío tremendo, y los propios revistas católicas y demás lo han atacado y le han dicho que se estaba haciendo un tema sincrético, de tú, cuando la palabra es ecuménico, que es otra cosa. Entonces, digamos, aquí hay tema, aquí hay tema. Entonces, nosotros estamos efectivamente en la era de Acuario, ¿vale? Estamos en un despertar, pero este despertar también se está dando porque toda una serie de estructuras se están cayendo abajo y se llevan cayendo abajo hace rato. Hay un De gran alguna, cambio de y alguna manera esto es, hay mucho caos estaríamos en esa y transición, este ¿no? caos, Estamos en esa transición hacia, o sea, todavía no estamos en plena era de Acuario, sino que estamos como en esa transición de lo que es el viejo paradigma al nuevo paradigma bueno, que está ahí. sí, lo que pasa que lo que tienes que entender es que es complejo esto, es muy complejo. Sí, Y entonces, eso. para verlo, para entenderlo, tienes que ver varias tradiciones y tienes que ver dónde se unen las cosas y qué están diciendo, ¿vale? Porque si no caes en la simplificación. Entonces, cuando caes en la simplificación, pues suele haber problemas. Sí, vamos, que hay muchos Entonces, voy a matices. leerte, voy a leerte algo Venga, que me lo anoté aquí en el móvil, porque es muy interesante, es muy curioso. Te voy a leer un párrafo de los Vedas donde describen una de las particularidades de la Kala Yuga, que es según ellos donde estamos. Fíjate tú que hablamos de la era de Acuario, la nueva era habla de la era de Acuario, la astrología habla de la era de Acuario, sin embargo los Vedas hablan de la Kala Yuga. Entonces quiero que escuchen qué dicen los Vedas, ¿vale? O sea, esto es un cachito, o sea, un cachito, pero quiero que escuchen. En el Kali Yuga habrá numerosos gobernantes luchando por el poder entre ellos. Ellos no tendrán carácter. La violencia, las mentiras y la inmoralidad estarán a la orden del día. La piedad y la naturaleza del bien se desvanecerán lentamente. La pasión y la lujuria serán la única atracción entre los sexos. Las mujeres serán objetos de placer sexual. La mentira será la línea límite de subsistencia. La gente culta será ridiculizada y puesta en vergüenza en el mundo. La ley del más rico será la única ley. ¿Os suena de algo? Pues esto lo escribieron hace no sé cuántos miles de años nuestros amigos médicos de la India. Y dijeron que eso que iba a estar pasando ahora. Mira tú la exactitud. Aparte me encanta la última. La ley del más rico será la ley. Entonces, ¿vale? Entonces, fijaros. Por un lado tenemos la nueva era y por otro lado tenemos la Kali Yuga. Que mucha gente confunde la Kali Yuga
creen que es la era de Kali, la destructora. Esto no es así. Esto es una mala interpretación de una mala traducción, ¿vale? No tiene nada que ver con Kali. Pero hay un montón de gente que se cree que es la era de Kali. Y no es la era de Kali, no es la era de la diosa Kali. Nada que ver, ¿vale? O sea que, bueno, la gente, como te digo, nosotros, que no nos enteramos de la misa en la mitad, nos metemos a estudiar estas cosas y sacamos una serie de conclusiones y por eso... Lo mismo pasa con la Biblia, con los Con salmos, todo. ¿no? Con muchos textos sagrados y antiguos, que claro, dependiendo del nivel de conciencia y la interpretación que tú le des, lo puedes entender de una manera o de Por otra. eso. Pero... Ahí está. Y entonces esto es todo un tema. Y esto es todo un tema. Entonces, estamos viviendo, por un lado, una era en donde hay una gran decadencia, y esto está a la vista, hay una gran decadencia, las estructuras que de alguna manera han sostenido la sociedad se están cayendo una detrás de otra, sube muchísimo el nivel de incertidumbre, muchísimo a todos los niveles, vivimos en una época de total incertidumbre, o sea, tú enciendes las noticias y es incertidumbre, ¿vale? Sí, Y sí. miedo. Ansiedad, Y estrés constante. polarización. Entonces, ayer mencioné en el programa de la radio, en el remate con Miguel Ángel, mencioné el tema de la polarización. Y mencioné algo de lo que se habla en las tradiciones ancestrales. De esto lo describen muy bien los teósofos del siglo XIX, principios del XX. Ellos hablan de los diferentes rayos cósmicos que de alguna manera gobiernan a los hombres y gobiernan la humanidad y gobiernan también las famosas eras, ¿vale? También. Por eso dicen los teósofos que estamos ahora mismo bajo el rayo violeta de la magia ceremonial, donde está el famoso maestro ascendido Saint Germain. Los teósofos hablan de la magia ceremonial y de Saint Germain. Los de las Vedas hablan de la Kali Yuga y del despiporre padre. Y la nueva era de Acuario habla, ¿me entendéis? Entonces, todo está pasando a la vez y todos son aspectos diferentes de los tiempos que corremos, ¿vale? Y todo esto está contribuyendo a lo que en el fondo se trata, una y otra vez, una y otra vez. Porque esta Matrix, que es la famosa palabra de moda, que ahora usa todo el mundo habla de la Matrix y todo el mundo quiere escapar de la Matrix. Y ahora puedes seguir cursos por Facebook para escapar de la Matrix y de paso hacerte millonario en la Matrix. No te lo pierdas. O sea, hazte millonario en la Matrix y escápate. Vale. Me parece bien. Aceptamos pulpo como animal de compañía. O sea, es muy interesante. Escapa a la Matrix y hazte de oro. Entonces, todas estas diferentes maneras de entender lo que está pasando, al fin y al cabo, si nos tenemos que elevar un poquito, tenemos que verlo desde fuera. Entonces, tenemos que ver el planeta Tierra, el sistema solar, y este sistema más solar dentro de una galaxia, y esa galaxia dentro de un universo, ¿vale? Y cómo hay un movimiento de miles y miles de años, de eones. Por eso los Vedas hablan de cientos de miles de años. Por ejemplo, si te vas a Tiahuanaco, en Bolivia, cuando por fin pudieron descifrar lo que ponía aquella escritura en la Puerta del Sol, los arqueólogos americanos y británicos se quedaron a cuadros, porque esta gente estaba viendo ciclos de millones de años. Imagínate, millones de años. Igual pasa con los mayas. Cuando los antropólogos, los arqueólogos se ponen
a ver exactamente qué es lo que a esta gente le preocupaba y dónde tenía en su cabeza, resulta que estaban conmemorando eventos pasados y eventos futuros de decenas de miles de años. Era donde ellos vivían. Ellos vivían en una realidad de decenas de miles, de cientos de miles de años. Nosotros vivimos en una realidad que a ver si llegamos a fin de mes. A ver si sobrevivimos a las elecciones americanas de ahora, de noviembre. A ver si a alguien no se le ocurre pulsar la alarma nuclear justamente después, a ver si hay un poquito de por favor. Entonces, nosotros vivimos en un mundo tremendamente polarizado, tremendamente lleno de incertidumbre, donde no hay sentido, donde no hay significado y donde no está pasando nada por nada. Mientras que los antiguos vivían en un mundo tremendamente consciente de qué estaba pasando y por qué estaba pasando y lo que había pasado y lo que va a pasar porque no queda otra, porque son ciclos. Y donde lo que tienes que intentar hacer es, durante ese ciclo, intentar hacer lo que puedes hacer como alma para liberarte en ese ciclo. Por ejemplo, en el ciclo de la Kala Yuga, los Vedas dicen que lo que tienes que practicar es la compasión, la caridad. Fíjate. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se puede liberar el alma durante ese ciclo? ¿No? Porque, por ejemplo, durante esta era, ¿cómo la estamos viviendo? compasión, ¿No? la caridad, el no egoísmo. Vale. Porque la Kali Yuga es el imperio del yo, yo. Es la era del narcisismo individual y colectivo. Y entonces, en la era del narcisismo individual y colectivo, lo que tienes que practicar es su contrario. ¿Y cuál es su contrario? Los Vedas lo llaman la caridad. Eso, de lo que está hablando es de la compasión. ¿Vale? Y entonces tienes que poner tu cabeza a funcionar de otra manera para que no te dejes absorber por la vorágine que está absorbiendo al colectivo, ¿vale? En otras eras hay otras cosas, pero en la que estamos tenemos que intentar salirnos de la vorágine de este tremendo egoísmo colectivo, ¿vale? Y José, todo esto es lo que te quería preguntar, ¿cómo está pasando por un propósito, por un motivo mayor? A esto voy. Entonces, cuando los teósofos hablan de una serie de cosas, de los famosos rayos cósmicos y de todo lo demás, ellos hablan de algo muy interesante, donde ellos dicen que el rayo cósmico que gobierna a la humanidad como el conjunto de los humanos, y esto es bastante interesante, el conjunto de los humanos, la humanidad. O sea, para ir a hablar de esto te tienes que ir al Señor de los Anillos, ¿vale? Tienes a los humanos, tienes a los elfos, tienes a los gnomos, y luego tienes a los malos allá en Mordor, ¿vale? Entonces, que además Tolkien se las trae en lata, en el buen sentido. Entonces, los humanos, la tribu de los humanos, ¿vale? Negros, blancos, amarillos, bajitos, feos, largos, cortos, todos. Lo que nos rige a la humanidad en conjunto, fíjate tú, es la ley de la polaridad. Vivimos en un mundo polar, ¿vale? Donde hay blanco, donde hay negro, por así decirlo, a nivel simbólico, positivo, negativo, masculino, femenino, arriba, abajo, dentro, fuera, ¿vale? Esas son las polaridades. Bien. La humanidad evoluciona en su conjunto e individualmente a través de una energía muy concreta. Y esta energía, esta ley muy concreta, es la ley de la armonía a través del conflicto.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los seres humanos crecemos, evolucionamos cuando resolvemos nuestros conflictos. Y el mundo exterior está diseñado para que entremos en contacto con estos conflictos. Mientras el ser humano está dormido, el exterior es una cosa, el interior es otra, nos centramos en el conflicto exterior, nos posicionamos, somos absorbidos por esta energía que nos obliga psicológicamente a posicionarnos al lado que sea de los conflictos externos, y nuestros conflictos internos nos rigen y nos hacen sufrir y nos hacen evolucionar, queramos o no, porque todo en esta dimensión, para evitar la palabra matriz, que ya está más fea que el carajo, pues vamos a usar la palabra dimensión. En esta dimensión, todo en esta dimensión está diseñado para hacernos crecer. Seamos conscientes o no. Por eso hay personas que a lo mejor no están oficialmente siendo espirituales, ¿vale? No hacen yoga, no han aprendido Mahamudras, hacen el amor como hace todo el mundo, no hacen tantra, no son oficialmente espirituales, pero esta gente está aprendiendo sus lecciones de alma. Están aprendiendo a manejar su realidad, la interna y la externa. Y están evolucionando. Lo que pasa es que no son conscientes de ello. Están dormidos. Pero están evolucionando. Luego hay personas que pueden parecer que están en el tema espiritual, porque mira que se hacen yoga, mira que si comen sano, mira que si cantan mantras, mira que si cuando hacen el amor lo hacen a lo tántrico, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro, ¿vale? Pero a lo mejor resulta que no están evolucionando como otros, porque a lo mejor están evitando una serie de cosas, ¿vale? Podría ser eso y una falsa espiritualidad. También están dormidos, ¿no? Claro. Pero se creen despiertos. Podría ser un falso despertar espiritual, una falsa espiritualidad. El despertar espiritual no consiste en, digamos, temas externos, de qué como y de qué ejercicio hago y qué deidad sigo o no sigo, etcétera, etcétera, etcétera. Es tomar conciencia de qué es lo que nos está haciendo crecer y qué es lo que no nos está haciendo crecer. Tomar conciencia de que estamos aquí ni para ser más ricos, ni para ser más guapos, ni para manifestar todos nuestros sueños y todos nuestros deseos. Estamos aquí para enfrentar nuestros conflictos internos. Y conforme enfrentamos nuestros conflictos internos, que están siendo asusados por fuera, creando los conflictos externos y haciéndonos reaccionar y demás, ahí nos están forzando a evolucionar. Porque al fin y al cabo, de lo que se trata es del trabajo interno. Y el trabajo interno se trata de enfrentarnos a los temas. Y evolucionar, entonces, ¿sería el equivalente a evolucionar? ¿Sería equivalente al desarrollo de la conciencia? Obviamente, el desarrollo de la conciencia no es otra cosa que la evolución interna de nuestra percepción de nosotros mismos y de la percepción de la realidad y, por lo tanto, de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. El tema de la conciencia es algo muy extenso, que además tampoco se ponen de acuerdo en muchos temas.
Además, muchos podemos científicos y muchos encontrar filósofos. diferentes niveles de conciencia también. ¿Perdón? Digo que podemos encontrar también diferentes niveles de conciencia. Obviamente, porque los diferentes niveles de conciencia están relacionados con nuestro nivel personal de evolución, personal y colectiva. Pero todo esto es parte de un gran tejido de la realidad. La conciencia de la humanidad a nivel colectivo y a nivel individual se está desarrollando a través de cómo es expuesta a los conflictos externos e internos, cuando en el fondo todo es algo interno. Se está representando en un teatro afuera de nosotros. Digamos, el alma, para poder evolucionar, tiene que bajarse a una dimensión como la nuestra, donde enfrentar una serie de cosas, donde ser testada, donde enfrentar, donde tiene que, por ejemplo, como lo ponen los budistas, esa perla original, que es la esencia búdica que todos llevamos dentro, que está completamente llena de porquería porque cayó en esta dimensión y ha perdido conciencia de sí misma y se identifica con la capa de porquería, tiene que irse limpiando Puliendo. para estar en contacto con esa esencia búdica. Y esto es un ongoing project. Y te iba a preguntar. Esto es algo que está ocurriendo a nivel colectivo y a nivel individual. Y te iba a preguntar, José, que se me ocurrió ahora hablando también de, ¿no?, esa falsa espiritualidad, ¿no? Y que bueno, que al final también se está viendo mucho, ¿no? Mucha gente cree que está siendo más espiritual, pues bueno, por apuntarse a cursos, hacer muchos seminarios, conferencias, hacer yoga, volverse vegetariano, todo esto, ¿no? Entonces, yo te iba a preguntar, ¿hay una diferencia entre el desarrollo de la conciencia y el despertar espiritual? Es decir, son dos cosas diferentes. Una cosa lleva a la otra. El hecho de que todas estas personas estén apuntándose a cursos, yendo a conferencias, todo esto es bueno. La gente está haciendo cosas. La gente está intentando. Está buscando, está con estas inquietudes. Están buscando y están descubriendo diferentes realidades energéticas, psicológicas, emocionales, o sea, y todo lo demás. Y todo esto es bueno, es positivo. O sea, todo está bien, todo está yendo como tiene que ir. Lo que pasa es que la ilusión es muy densa. La ilusión es muy, muy densa. Y entonces a veces uno puede entrar dentro de una dinámica que le hace a uno pensar que está pues haciendo algo espiritual y luego a lo mejor resulta que lo que está a lo mejor es jugando con la metafísica, que puede ser confundido con la espiritualidad. Claro, ¿cómo discernir, cómo saber cuando uno realmente está evolucionando o está teniendo un verdadero despertar espiritual, que a su vez también hay diferentes niveles, ¿no?, dentro de ese camino espiritual que uno inicia? Digamos, todo está llevando ahí. Todo está llevando ahí. Lo que pasa que más vas a crecer, más vas a evolucionar, cuanto más te enfrentes a tus demonios. Conforme más te enfrentes a tu sufrimiento, conforme más te metas con tus conflictos. Entonces, por ejemplo, ahí es donde entran pues todas estas terapias de sanación, de esto, de lo otro, porque bueno, la gente está buscando sanarse. Y entonces están buscando encontrar maneras de sanarse y de subir su nivel de conciencia. Unos de una manera, otros de otra. Por ejemplo, un fenómeno muy interesante que lleva ya funcionando muchos años en el mundo occidental es la tremenda, el tremendo éxito que ha tenido, por ejemplo, el yoga. O sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esto es normal, muy normal. Porque la gente está buscando herramientas que le permitan sentirse mejor, que les permitan crecer, y centrarse en el cuerpo físico tiene mucho sentido. De hecho, dicen los Vedas que el yoga se le dio a la humanidad
por los dioses para que a través del trabajo físico, mental y energético pudiesen despertar los centros. Y al despertar los centros, acercarse a los dioses. Esto Sí, de lo alguna ponen manera los Vedas. triada. Porque el Sería yoga esta triada. original es una mezcla de trabajo físico, de trabajo psicológico y de trabajo energético. Es tremendamente esotérico. El Cuerpo, yoga mente, original, sí. ¿vale? Porque está, digamos, en el yoga original, te pegabas 20 años haciendo yoga. Y era yoga del cuerpo y era yoga de la mente. Y estabas trabajando tus centros de conciencia. Porque lo que estabas intentando hacer era crecer en conciencia y poder manejar tu realidad de otra manera. Aminorar tu sufrimiento y subir tu conciencia. Ahora, bueno, hay miles de yogas por ahí, se ha puesto mucho de moda, te puedes hacer maestro de yoga en unos cursos que hacen que duran X semanas, ¿vale? Los yogis de la India, pues se quedarían bastante alucinados con todo esto. Pero bueno, Que al de final nuevo, es es el de desarrollo vida, de la camino. conciencia de la humanidad. Y entonces, Ya. mejor que estén aprendiendo el yoga, por descafeinado que sea, ¿vale? Que estén en el bar tomando cerveza. Sí, o bueno, cayendo, sí, las drogas, todo tipo de drogadicción, Exacto, lo sí. que sea, ¿no? Entonces, digamos, o sea, todo está bien. O sea, y la gente ahora mismo está expuesta a un montón de oferta de este tipo, ¿no? O sea, trabajar con la respiración, hacer yoga, temas de visualización, sanaciones energéticas, Reiki, que es algo en lo que yo, pues, tengo una relación bastante personal, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto está bien, esto es parte del despertar de la humanidad. Todo lo que estamos buscando es dejar de sufrir. En el fondo es lo que estamos intentando hacer. Seamos más conscientes o menos conscientes. De hecho, mucha gente se mete en el tema espiritual porque está sufriendo y no encuentra La salida. dónde, No, dónde apagar ese fuego. Es sí, lo es que que llaman, sí, sí. en las tradiciones lo llaman la llamada del despertador, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su llamada de despertador. Yo he conocido a muchísimas personas que a raíz de eventos muy, muy desagradables y muy traumáticos en su vida, se vieron forzados a intentar encontrar una manera de lidiar con ese sufrimiento y acaban encontrando un camino espiritual, el que sea. Y luego, años más tarde, dicen, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue lo que me pasó. Que en aquel momento fue el acabose, Le fue una muerte, supuso un salto. Claro, ¿vale? sí, es como Y caer en eso un pozo y después como el les ave ha, fénix. les ha llevado a donde están ahora. Yo he conocido a muchas personas así, un montón. Porque, bueno, digamos, el yo, el ser humano, no tiende a moverse a no ser que le duela. Es una de las cosas que tenemos el ser humano. Aprendemos a través del conflicto y el sufrimiento es lo único que nos hace movernos. A la gran mayoría. A la gran mayoría. Hay almas por ahí que tienen una gran necesidad de conocimiento, de crecimiento, de esto, de lo otro, pero digamos la gran mayoría, hasta que no nos pica algo y hasta que de pronto nuestra vida no está como podría estar, no nos movemos. Y entonces, y así todo, hay una gran cantidad de gente que antes de meterse hacia adentro y trabajar con ellos mismos, pues unos van al bar y otros van a las pastillas de prescripción para
a callar el dolor. Que Sí, a todos callar. están sufriendo y todos están lidiando como pueden. De aquí no hay juicio. Pero digamos, tarde o temprano, a la gente se le obliga a crecer para dejar de sufrir. Al fin y al cabo, es que es lo que estamos intentando. Más y más y más. Y entonces, hoy en día, hay una gran cantidad de gente que a raíz de muchas cosas, ahora están mirando hacia adentro y están mirando hacia arriba y están mirando a todas estas tradiciones ancestrales de nuestra cultura y de otras culturas que han sido ridiculizadas por la ciencia y que ahora de pronto la gente ve que tienen sentido, que tienen espíritu y que les ayuda. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Y estamos además en un momento de esta era de Acuario, de esta Kala Yuga, de este momento de gran conflicto y de gran polaridad, porque si te fijas, la sociedad está súper polarizada por todos lados. O sea, ya no se puede decir nada en los medios sociales, porque a alguien Te pasa a ofender, censuran. Sí, a sí, o alguien te pasa censuran a ofender, directamente. a unos Te o a pueden quitar el canal otros. de O YouTube, sea, es como ha muy difícil pasado. posicionarte por la Sí, sí. polarización, porque ahora ya no son opiniones, ahora son ideologías y son pseudo-religiones incluso. O sea, psicológicamente han tomado el lugar de la religión, ¿vale? Yo ahora creo en esto, veo el mundo así y tiene que ser así porque este profeta o estos hombres sabios así lo dicen. Y que no Sí. está de acuerdo con eso es el demonio, es lo que sea, ¿vale? Estoy hablando de todas las ideologías que andan por ahí. O sea, de todas estas maneras de ver la vida, y si no estás dentro de esta manera de ver la vida, o de esta manera de ver la política o lo que sea, eres el enemigo. Y entonces vivimos esta polarización en la que En los polos están de los grivos. intentando, de alguna manera imponerse. Y esto no funciona. El mundo no va así. Y entonces, hasta que no nos damos 40.000 tortazos, el ser humano no acaba de verlo. Y esto es parte del viaje del héroe. Sí, de Joseph Campbell, sí. El Concepto darte de Joseph cuenta de que tienes que arreglar una serie de polaridades en tu interior. Y esas polaridades están ahí fuera, captando tu atención, captando tu energía. Esto es muy importante. Donde va tu atención, ahí va tu energía. Y eso vas a alimentar. Y esto es súper importante, porque vivimos en un momento también, parte de esta Kali Yuga, parte de esta era de Acuario, parte de como lo quieras llamar, en la que no sé si la gente se ha dado cuenta de que vivimos una gran pelea por la atención de los seres humanos. Porque los seres humanos, allá donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y ahora, por ejemplo, hay una tremenda competición como nunca antes por las redes sociales, por internet, por esto, por lo otro, de captar nuestra atención y captar nuestra energía para que centremos nuestra atención y nuestra energía en un polo concreto o en una historia concreta, sea esta la que sea. O sea, yo por ejemplo, miro las redes sociales porque no me queda otra. Pero es que intento practicar lo que yo llamo higiene mental. O sea, yo antes practicaba higiene mental no viendo la televisión, por ejemplo. O sea, llevo años sin ver la televisión. Años. ¿Vale? A no ser que hubiese algo muy, muy interesante, que me interesase mucho. Entonces, yo ya me enteraría yo. Ahora estamos en la era
del Internet Las y redes de las redes sociales. sociales y de los medios de información a través de. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísima información y muy interesante y muy constructiva y Es una muy buena buena herramienta, la tecnología es una buena también, herramienta, pero y claro, luego usarla también con hay conciencia. un montón de desinformación y hay un montón de paranoia y un montón de cosas. Y volvemos a la Kali Yuga, donde hablan de la gran confusión, ¿vale? La gran confusión. Y entonces, y es en este contexto donde estamos, de este despertar colectivo y de esta confusión y de esta sobreinformación y sobrecapacidad, que ahora tenemos una gran capacidad de elegir en todos los aspectos. O sea, en el mundo, digamos, del consumo, vamos, y en el mundo de la espiritualidad, también, ¿vale? Hay una oferta tremenda, es lo que a mí de hecho, una de las razones por las cuales no he hecho lives, ni he hecho lo que estoy haciendo ahora, es porque no me quería unir a esta ola de mírame, mírame, escúchame, escúchame, yo tengo la verdad. Sí, Uf, de es alguna muy manera tener que agotador. Y no sé, convencerte o y no sé sí. cuántos y no sé cuántos de estos lives voy a hacer, ni demás. Porque la verdad es que lo encuentro muy agotador, el entrar dentro de esta dinámica, ¿sabes? De mírame, mírame, escúchame, escúchame, que tengo algo que decirte. O sea, de hecho estoy siendo muy sincero, o sea, yo pongo las redes sociales y digo, uff, Dios mío. Y entonces, bueno, aquí estoy yo haciendo lo mismo. Entonces, la verdad es que pues eso. Sí, de alguna manera también necesitamos personas como tú, José, para también aportar, arrojar luz, aportar una semilla, No ¿no? lo sé, no lo sé. Porque algo que tú tienes que Hay mucha comunicar, que de gente alguna manera arrojando puede aportar semillas de y luz por ahí. aportar, ¿no? Y dentro de toda esta vorágine de información, ¿no? Que nos llega por todas partes, pues de alguna manera que nos ayuda a discernir y decir, oye, pues esta información que está diciendo esta persona a mí me resuena, a mí me sirve, a mí me ayuda, a mí me, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que de todas maneras, al final, la tecnología, yo que soy, que bueno, me he crecido con la tecnología y demás, y me encanta, yo lo veo como una herramienta más, un medio más para hacer llegar lo que quieras llegar, lo que quieras transmitir, ¿no? Lo que pasa es que como todo, hay que usarlo con conciencia y como tú dices, hay higiene mental, ¿sabes? Saber decir, oye, hasta aquí, pero como con el resto de cosas, es decir, a mí también me puede pasar que yo pueda tener una adicción al trabajo, pueda tener una adicción a cualquier otra cosa que esté en mi vida, o sea, saber gestionar eso, ¿no? Y usarlo sobre todo con conciencia. Entonces, bueno, yo te iba a preguntar, porque mencionaste antes algo que considero muy importante, que es el no juicio, ¿no? Hemos hablado de la compasión, que ya lo hablaba también el budismo, ¿no? Esa compasión hacia el otro, hacia el prójimo, ¿no? La Porque al final todos compasión somos parte de la esto. hablan todas las religiones y todos los maestros espirituales. Lo que pasa es que hay Todas. religiones en las que toma más prominencia que en otras. Entonces, bueno, de alguna manera cuando ya mencionamos o hablamos de la compasión, de la caridad, de la intuición también, o del no juicio, estamos hablando, al final básicamente estamos hablando de las virtudes. Entonces, algo que yo he hecho en falta, ¿no? Viendo tanto marketing y tanto hablar de la espiritualidad, de la nueva era, los cursos, talleres y demás, yo he hecho en falta bastante mencionar las virtudes. Es el camino de las virtudes. O sea, cuando hablamos del desarrollo de la conciencia, del despertar espiritual, de ese camino, ¿no? Interior al final, que se refleja en el exterior, he hecho en falta el mencionar la importancia, la clave de las virtudes, o sea, el desarrollo de las virtudes. Cuando hablamos de la evolución del alma. Entonces, no lo mencionan. Yo por lo menos no me encuentro con mencionar, oye, la importancia, ¿no? Porque al final es eso. Y es lo que también nos hace Digamos, ser humanos, esa parte humana. ahí tienes un punto muy interesante, Paula. Mira, digamos, hay dos cosas funcionando por ahí, ¿vale? Está el mundo de las personas espirituales y de la gente que busca la espiritualidad y que busca el desarrollo interior y todo lo demás. Y luego está el mundo de la espiritualidad en los medios, en las redes sociales. Es
Entonces, o sea, una persona, digamos, que no tenga interés por lo que ahora mismo llaman espiritualidad en las redes sociales, ¿vale? En general. Y que se meta en las redes sociales, o sea, un extraterrestre, ¿vale? Vamos a hacer, un extraterrestre. Ahora llega a la Tierra y mira las redes sociales y llega a la conclusión, pues a mí se me da bastante esto de meterme en la mente de un extraterrestre que mira y dice, ¿vale? Llega a la conclusión de que los seres humanos viven la espiritualidad a través de la manifestación de sus deseos a través de la mente. Al fin y al cabo. Que todo se trata de que antes tenías que trabajar duro, tenías que contribuir a la sociedad o tenías que ser más inteligente que otros para hacer dinero, pero que ahora la manera espiritual es como manifestar abundancia de una manera mágica, mental. Y en eso parece que está ocupado el 90% de todo lo que yo veo, de hecho, por las redes sociales. De cómo atraer, de cómo manifestar, de cómo hacer, de cómo ser multimillonario, de cómo cumplir todos tus deseos. El otro día vi un vídeo, lo vi un ratito, de Edward Tolle, una persona que en un principio pues hizo una gran contribución a todo esto. Y con su libro El Poder de la Hora. Sí, pues ahora tiene un vídeo que dice cómo usar el poder de la hora para manifestar todos tus deseos. Volvemos otra vez. O sea, somos el hámster en la rueda. La rueda, sí. Entonces, antes era, voy a Wall Street, intento hacer de oro allí, siendo súper inteligente con las acciones ajenas, y ahora es encontrar la técnica de visualización adecuada o la magia adecuada, el ritual adecuado para traer abundancia a mi vida. Y parece que eso es de lo que vais. Obviamente no todo el mundo y no en todas partes, pero digamos desde fuera es lo que parece, ¿no? Y es lo que yo soy un gran fan de los lamas del budismo tibetano, y ellos tienen un término para esto, que es por lo que, digamos, se mantienen muy al margen de un montón de cosas, ¿no? Entonces, los lamas, que son gente que sabe mucho, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, saben bastante, ellos hablan del materialismo espiritual y hablan de utilizar el poder de la mente y el conocimiento de cómo funciona el tejido de la realidad y las leyes espirituales para enriquecerse en el mundo material o para hacer realidad los deseos materiales de la gente. Esto se llama materialismo espiritual. Y en el budismo tibetano, que es una religión, al fin y al cabo, muy mágica y muy interesante, donde nada más que hablan de la conciencia, la conciencia, la conciencia, la compasión, la compasión, la compasión, etcétera, 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 pues lo tienen muy claro. Pero muchísimo. Y por eso no entra en un montón de cosas. Y la gente que tiene, digamos, ansia espiritual, pues suele ir acabando por ahí. Van buscando a los lamas tibetanos, van buscando a los budistas zen, van buscando a los sufíes, van buscando a un montón de gente ahí fuera que viven la espiritualidad de otra manera. Están buscando otra cosa. ¿Vale? Eso por un lado. Luego,
hay un tema, yo de esto hablo en los seminarios que doy de inclusión, compasión y conciencia, Reiki intuitivo japonés y todo lo demás. Yo hablo de estos temas porque, bueno, que es actualidad espiritual. Vamos, o sea, es que está ahí. La gente que llega a los cursos vienen con todos estos programas. Y además van buscando cosas, ¿no? Y entonces, pues intento poner cosas en contexto y dar herramientas para trabajar con uno mismo y su realidad y, digamos, acabar con su nivel o sea, bajar su nivel de sufrimiento. Y muchas veces el nivel de sufrimiento está muy conectado con todos estos deseos desbocados y esta sensación de falta de abundancia y de todo lo demás, ¿vale? Esto es un tema muy complejo, pero bueno, a lo que iba. Yo en los cursos explico una realidad que puede ser bastante peculiar para algunas personas cuando lo oyen la primera vez, aunque bueno, yo ya lo he dejado caer por el lado de los lamas, ahora vamos a dejarlo caer por otro lado, y es que, por ejemplo, cuando sale a la luz el documental y el libro El Secreto y todo lo demás, esto fue el pistoletazo de salida para, para esta fiebre de la manifestación y fiebre de todo esto, ¿vale? Entonces, esto es un tema muy amplio, tiene muchos lados, ¿vale? Porque tiene muchos lados. Entonces, voy a concentrarme en un tema muy concreto, ¿vale? Que esto puede ser interesante para la gente de saber y de reflexionar. Este tema de la ley de la atracción y del secreto, todo esto viene de tradiciones muy concretas, de tradiciones ancestrales. Viene de las sociedades herméticas, ¿vale? Lo que pasa que viene pasado por el filtro de la nueva era americana, ¿vale? Y entonces esto ha creado algo muy interesante. Ha creado una realidad muy desquiciante, ¿vale? Creamos porque todas estas tradiciones ancestrales, tanto de Occidente como de Oriente, son muy conscientes de cómo funciona el tejido de la realidad, cómo funcionan las leyes. La de la atracción es una de ellas, pero hay muchísimas más, ¿vale? Y entonces todas estas personas, a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, que se adentraban en estas tradiciones ancestrales, ¿vale? Se encontraban con algo muy concreto, ¿vale? Y es que, por ejemplo, en el pasado, si tú, digamos, te acercabas a la tradición hermética, había una serie de pruebas y había una serie de requisitos que tenías que pasar para poder entrar a estas escuelas de misterio, Y ¿vale? recibir esa sabiduría. Entonces, Sí. aparte de que te hacían una serie de pruebas para ver tu carácter y tu personalidad real, para ver qué tipo de persona eras, y si todos estos secretos y todas estas cosas que te iban a pasar, pues iban a ir a las manos adecuadas o no. Aparte de todo esto, resulta que tradicionalmente había dos reglas muy importantes que se tenían que cumplir. Y una de ellas es que tenías que tener más de 40 años, ¿vale? Para entrar a la tradición. Y si no tenías más de 40 años, pues mejor que no, ¿vale? Entonces, la gente dice, sí, pero ¿por qué la gente tiene que tener más de 40 años? Pues la respuesta es muy simple. Fíjate tú, la respuesta es muy simple. Porque en su día, en su momento,
cuando tú tenías 40 años, se supone que tú ya habías encontrado tu lugar en el mundo. Fíjate tú ya habías hecho tus estudios, habías hecho tu aprendizaje y estabas en la vida material, en un sitio donde ya habías, y esto es lo importante, donde tú ya habías, como humano, tú ya habías aprendido a dominar la materia hasta cierto punto, fíjate tú. Y entonces, tenías una profesión de la cual vivías, y vivías bien, fuese la que fuese un empleado, fueses un empresario, fueses un autónomo, fueses lo que fueses. Y entonces, tú tenías un nivel de madurez mental y emocional, te formaba una familia, tenías una serie de responsabilidades, eso significa que habías dominado una serie de energías, la energía de la materia, del amor, del sexo, de la familia, de las relaciones, y la energía del dinero, ¿vale? Porque habías creado una prosperidad para ti y los tuyos, habías dominado la materia hasta cierto punto, usando las armas, por así llamarlas, las virtudes humanas, la inteligencia, lo que fue, Sí, la ¿vale? voluntad también. La Sí. voluntad, la inteligencia, habías aprendido algo muy bien aprendido, eras muy bueno en lo tuyo, o eras un excelente empleado, o lo que fuese. Entonces tus necesidades terrenales las tenías cubiertas, y bien cubiertas, y estabas feliz a esos niveles. Te habías realizado como persona. Y entonces había menos posibilidades de que estuvieses buscando estos misterios y estos secretos para lucrarte personalmente. Si lo que te interesaba era el desarrollo de tu conciencia personal. Y además querías crecer tú en conciencia y espiritualmente, y además querías aportar algo a la sociedad y a la Estar humanidad, al- ¿vale? Y entonces tú aprendías todas estas cosas, todos estos secretos, y todo esto lo utilizabas para crecer en conciencia, porque todas estas sociedades secretas, todas estas escuelas de misterio utilizan la visualización y otro montón de cosas más para subir su nivel de conciencia. Fíjate tú. Y armonizarse con el cosmos y entender el micro y el macro, el interior y el exterior. Y todo esto, nadie está pensando en atraer abundancia, ni atraer coches nuevos, ni casas nuevas, ni nada de esto. Porque eso no es importante. Lo importante es el trabajo el espiritual, autoconocimiento también. el autoconocimiento y el entendimiento de las realidades. ¿Vale? Fíjate tú, esto es la manera tradicional de entender la espiritualidad, la metafísica y el esoterismo. La manera tradicional. Esto ya suena a dinosaurio. Porque ahora estamos aquí porque queremos el qué. Es lo que yo veo en Instagram y en Facebook y en todas partes. Haz tus sueños realidad. Nadie está hablando, como dice, ni de virtudes, ni nada, nada. Déjate de virtudes y déjate de historias. O sea, lo estoy simplificando, ¿vale? Por supuesto Sí. que hay por ahí fuera, hay un montón de gente que está interesada en otras cosas, ¿vale? Y que está trabajando con ellos mismos, y además hay un montón de esto,
¿vale? Hay un montón de técnicas, un montón de cosas por ahí, ¿vale? Porque la gente, al fin y al cabo, lo que quiere es ser feliz. Y eventualmente se dan cuenta de que la felicidad es algo que está dentro y que no tiene nada que ver con lo que está fuera. Porque son estados. La idea Igual que es el que de tú puedas, la quietud, la ansia. la idea es que tú, como humano, te las hayas apañado para tener una vida material cómoda que te permita desarrollar la conciencia. Esto debería de caerse de maduro, pero no se cae. Lo que pasa, José, es que ahora mismo, con tantos cambios y tantas estructuras que están cayendo, yo me he encontrado también con personas donde antes, a lo mejor, a partir de los 40, tú puedes tener ya unas ciertas bases, una cierta estructura, la tierra, ¿no? Que tienes una base sólida para poder llegar a ese cielo, ¿no? Entendiéndolo como a ese conocimiento, esa sabiduría divina, Sanoxis, ¿no? Pero claro, ahora mismo hay tantas estructuras que se están cayendo que te puedes encontrar a gente que a lo mejor ha encontrado su lugar del mundo con 25 años, como gente que tiene 40, 45, 50, que está muy, muy perdido. Y Sí. luego también viceversa. Encontrarte con personas que han llegado ya a nada, donde tienen ya una estabilidad, han encontrado su lugar en el mundo, su propósito, su servicio. Y gente también, mucha gente joven, que dice, mira, no, o sea... Entonces, claro, ahora mismo ya el tema de la edad, ¿no? Porque Yo digo por todo lo estamos que en una época de gran incertidumbre claro, y de claro. gran caos. Y la gente Y esta joven decir, oye, ¿a quién tengo de referencia? este gran caos genera muchísimo miedo y genera muchísimo sufrimiento y nos enfrenta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a todos nuestros temas, de una manera o de otra. Y esto está pasando a nivel cíclico de la humanidad, del cosmos, y a nivel de las personas. Yo estaba hablando ayer en la radio, en el programa El Remate, estaba hablando de esto. Estaba diciendo que la historia se repite, porque es una gran espiral. Entonces va pasando por el mismo lado, solo que cambia el color del pelo, cambia el color de los ojos, los uniformes y cómo se llaman las cosas. Pero sigue pasando, hasta que la humanidad aprende. Y lo mismo con las personas. Nosotros en nuestra vida pasamos por una serie de experiencias una y otra vez, a no ser que hayamos aprendido. Y esto es el nombre de la cosa. Como dicen en inglés, this is the name of the game. Me gustaría saludar a Nils, que nos está escuchando desde hace rato. Es un gusto tenerlo, Nils, es un buen amigo que nos escucha no me aparece desde Holanda. Pues mira, Desde gracias Holanda. por unir. Es un buen amigo y es un alumno, una persona muy especial, profesor de yoga y también gran terapeuta de Reiki y una persona a la que quiero y admiro mucho. Ya lo conozco desde hace muchos años, lo conocí en Finlandia, imagínate, hace años esto, lo conocí en Finlandia. Como nos va quedando poquito tiempo, ¿vale? Y queremos hacer también la meditación sanadora, sí, ¿no? Y de bueno, todas si alguna persona maneras, quiere hacer una pregunta, son las, claro, nos quedan 25 minutos. Bueno, vale, entonces de yo todas quería que maneras, como vamos a hablar del desarrollo de la conciencia, sí, quería hacerte igual hablar de sanación lo que podemos hacer es acabamos con esta parte teórica y luego podemos apagar y volver otra vez y hacer la meditación para que no se nos corte en medio. Cortarse no se va a cortar, lo único, incluso tenía más preguntas preparadas que las podemos dejar para otro live, ¿vale? Para otro Me día. refiero que si nos quedan 25 minutos, pero nos quedan 25 minutos de Instagram, o sea, ¿se va a cortar? No, sino que tenemos que finalizar a la 1.
vale. Entonces, por eso, Ahora sí, bueno, ahora entiendo, vale, ahora entiendo. Bueno, exacto, te voy a hacer simplemente en este de la caso sanación energética. solamente quiero apuntar una cosa, porque habíamos hablado del desarrollo de la conciencia de la humanidad y habíamos hablado del tema de la sanación energética. Exacto. Entonces, esto es algo que ya he mencionado en algunas charlas que he dado en diferentes idiomas, en diferentes países. De hecho, lo mencioné en la primera charla que di en Santa Cruz de Tenerife. Y ahora lo voy a repetir aquí, pues para que quede esto en on the record, como dicen en inglés. Entonces, hay un fenómeno del que se habla en la tradición esotérica muy interesante. De esto hablan de nuevo en la teosofía, Alice Bailey, en su tratado de fuego cósmico. Es un libro así de gordo y es tremendo, ¿vale? Eso es esoterismo puro y duro. Alice Bailey, que está canalizando a un maestro ascendido, al que llaman el tibetano. Este maestro ascendido, a través de Alice Bailey, explica algo muy curioso y muy interesante. Y explica que como parte del desarrollo de la conciencia de la humanidad, llega un momento en que las almas han llegado a un punto en el desarrollo de su conciencia. Y cuando llegan a ese punto, pueden quedarse estancadas. Van buscando y buscando y buscando y no acaban de, digamos, de encontrar el camino, ¿vale? Se quedan como dentro de un bucle, porque no acaban de. Y entonces explica que es en ese momento, que esto ya son almas viejas, por así llamarlas, para usar la terminología, estas almas viejas, en esa encarnación en la que están preparados para dar el salto, ¿vale? Necesitan que del exterior ocurra algo. Y ese algo que tiene que ocurrir del exterior para que ellos puedan dar el salto es que les llegue y se les ofrezca una manera, una técnica, una iniciación, lo que sea, que les permita conectarse a una energía superior y poner sus manos al servicio del espíritu, como personas que practican la sanación energética. Y entonces, una vez que reciben esto y se ponen a dar sanación energética, muchos harán eso, aprenderán eso y luego seguirán otro camino. Otros se quedarán más ahí y se convertirán y sacarán mucho provecho de esto de la sanación energética, puede que hasta lo hagan su camino, pero lo interesante es que esa decisión consciente por parte del yo, por parte del ego, de poner su cuerpo y su conciencia, sus manos, al servicio del espíritu, para que a través de sus manos otras personas puedan recibir sanación, esto es el gran salto de conciencia, que luego ya cada uno tomará diferentes direcciones, diferentes caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en el siglo XX, porque esto fue escrito hace mucho tiempo, ¿vale? Por eso, en el siglo XX, tantas personas de pronto sienten el llamado de la sanación energética. Y por eso aparecen todas estas técnicas de sanación a través de las manos. Como nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca hubo tan disponible, tantas técnicas disponibles y tanta gente en todo el mundo tomando cursos de sanación energética. De ahí viene el famoso tema del Reiki. Fue la primera que apareció para las masas.
Y eso es otra historia, porque Reiki es algo fascinante, increíble. De hecho, aunque practicado por millones de personas en Occidente, bastante poco conocido, en el fondo, y muy poco entendido. Y esto es un tema, porque tiene que ver con todo el tema de tradiciones ancestrales, muy antiguas, información que viene de sitios muy concretos, luego cómo esto pasa por el filtro americano, y entonces acaba, bueno, siendo entendido y practicado de maneras muy concretas, ¿vale? Pero bueno, de nuevo, es el tema del desarrollo de la conciencia de la humanidad. Por eso, tantas personas han recibido cursos de Reiki, cursos de energía y de todo esto. Algunas lo han hecho de ellos algo personal, parte de su camino, y otras posiblemente han ido a otra cosa. Y por eso sigue habiendo tanta gente que de alguna manera u otra resuenan con el tema de la sanación energética. No solamente porque quieran sanarse ellos, no solamente porque tengan ese instinto de querer ayudar a los demás, sino porque es algo fundamental en su evolución personal de alma. Y de ahí viene, porque es parte del desarrollo de la conciencia de la humanidad. Y eso se hace hace muchísimo tiempo. Y explica el gran auge de todas estas técnicas de sanación energética en el siglo XX y XXI. Porque millones de almas estaban y están preparadas para dar su salto cuántico dentro de su propio crecimiento y de su propia evolución de alma. Y por eso necesitan entrar en el mundo de la sanación energética. Es parte de un tapiz mucho más grande del desarrollo de la conciencia de la humanidad. Y por eso tantas personas están haciendo esto o lo han hecho y otras sienten el llamado. El llamado, sí. Y de ahí viene el tema de la sanación energética. Es algo que ya estaba escrito. Alice Bailey habló de ello hace un siglo y pico y dijo, el día llegará en que le darás una patada a una piedra y saltarán 40 sanadores. En el momento en el que ella escribe esto, ni de broma. Ahora sí. Ahora es que es normal. Y es, digamos, también el gran cambio para mucha gente. Y entonces esto es algo que quería compartir y dejarlo en vídeo. Todo está bien, todo está yendo como tiene que ir. Hay un gran tapiz de la realidad que se puede interpretar desde muchas tradiciones diferentes. Todos estamos creciendo, estamos despertando, cada uno a su manera. Quizás estar despierto no es todo lo que la gente cree que es, sino hay más. Porque se trata de esa conciencia de dónde estamos y de dónde venimos y a dónde vamos. Y por eso hay que ver estos ciclos y ver estas tradiciones ancestrales, porque explican bastante, porque la tradición moderna actual del siglo XXI no te lo hace ver. De hecho, no hay significado, no hay símbolo, no hay nada, no hay espíritu, no hay alma, no hay evolución, no hay nada. La conciencia. Sí, es algo muy nihilista, ¿vale? Pero bueno, lo podemos resumir para cerrar esto, ¿no? Y entrar en materia en lo que es la meditación sanadora. Podríamos decir que al final, bueno, todo esto que está pasando actualmente forma parte de un plan mayor, un plan divino, ¿no? De un plan cósmico, en el que todos, como formamos parte del uno, formamos parte de esa esencia de lo mismo, venimos de la fuente, ¿no? Llamamos fuente creadora, universo, como cada quien, ¿no? Lo entienda, ¿no? Lo quiere llamar. Al final formamos parte de todos estamos, ¿no? Volviendo a la fuente. Exacto. Por eso se habla de la las religiones se llaman religiones. Religión viene de religare, volver a unir. Exacto, entonces ¿vale? es volver al uno. Y por eso al Papa de Roma lo llaman el pontífice, el que hace puentes. Que da puente entre el cielo y la tierra.
que al final esto, Entonces, materia-espíritu, o sea, estamos hablando de lo mismo. Entonces, bueno, me han quedado muchas preguntas ahí interesantes, el tintero, bueno, pero bueno, lo hemos podemos tocado así hacer los temas en principales. otro Podemos directo hacer otro live, no hay problema, otro directo, lo y podemos coordinar perfectamente. podemos Y tomar no, y de ahí van preguntas a y a lo surgir mejor más podemos hacer preguntas. el directo Exacto, a otra hora. exacto. Entonces, bueno, de ahí pueden surgir también más preguntas, porque al final todo es un tema muy complejo y aquí hay muchas vertientes, Muchísimo. ¿no? Muchas ramificaciones. Entonces, Muchísimo. bueno, así que no, no pasa nada. Hemos tocado lo principal, entonces, bueno, si te parece, José, podemos empezar con, sí, unos 10 Vamos a hacer minutos, 10 minutos una de meditación. pequeña meditación. Vamos a dejar la mente a un lado. Vamos a estar. Vamos a estar. Entonces, os pido que cerráis vuestros ojos, pongáis los pies firmemente en el suelo. Yo, de hecho, me voy a descalzar. O sea, que os invito a descalzaros también. Ponéis los pies en la tierra, en el suelo, la espalda recta si podéis. Y os centráis en vuestra respiración. Y respiráis a través de la nariz. De manera pausada, constante y profunda. Dejando que vuestra atención se centre en vuestra respiración, en vuestro nariz, vuestros orificios nasales, permitiendo simplemente ser y estar. Dejando que todo esto que hemos hablado se asiente. Y sobre todo os invito a que conectéis con un sentimiento en vuestro centro cardíaco de ser y de estar. Soy y estoy, aquí y ahora. Y permito que mi atención esté a mi disposición y a mi servicio. Y me permito estar aquí y ahora, este ratito. De manera que mi atención está aquí, en la respiración y en mi cuerpo. Y encuentro un simple placer en forzarme un poquito a estar aquí y estar ahora. Y en respirar.
y entro en un contacto con un sentimiento de que todo está bien, de que estoy donde tengo que estar y de que voy donde debo ir. Y de que en este proceso estoy acompañado de la supraconciencia, de mi ser espiritual, de mi yo fuera del espacio y del tiempo. De que conscientemente pongo mi yo en este espacio y en este tiempo más y más en armonía, más y más en sintonía con ese yo fuera del espacio y fuera del tiempo. Y conscientemente genero fe. Fe y seguridad en que soy visto, en el que soy cuidado y en el que importo. Que la conciencia, la supraconciencia, tiene mi mejor interés en su corazón. Y de que solamente hace falta que yo eleve mis ojos humanos y mi atención humana para sentirme reconectado y sentirme conectado con el flujo de la alimentación energética y vibracional de la conciencia. Y de que mi deseo es el ser nutrido por el Espíritu. Y de que me permito ser nutrido por el Espíritu. De manera que la incertidumbre, el miedo, la angustia, la duda, son reemplazadas en mi campo energético conscientemente por la seguridad, la sabiduría y el sostén divino. Pues allá donde va mi conciencia y va mi sentimiento, ahí voy yo. Y así es la realidad que proyecto. Tengo todo lo que necesito y estoy donde debo estar y voy hacia donde debo ir para desarrollar mi plan personal de alma. Soy sostenido, soy guiado y abro los ojos a la guía y al sostén. Y esto me hace sentir bien, me hace sentir amparado. Y recibo todo aquello que debo de recibir. A nivel mental y emocional. Me permito conectar con mi yo más consciente y más crecido. Con mi yo en el espacio y en el tiempo que sabe y que está en su armonía, en su conciencia más elevada. Y conscientemente llevo mi intención
a conectar con este yo y a dejar que este yo me trasvase información a este yo aquí. Pues esto es posible. Simplemente me permito poner este deseo y esta intención. Pues son deseos e intenciones conscientes. Que me llevan a estar más en armonía con el tejido de mi realidad humana y cósmica, en el espacio y en el tiempo, en los espacios y en los tiempos. Esto se llama conciencia. Tengo todo lo que me hace falta. Estoy donde debo estar y voy hacia donde debo ir. Y lo hago de la manera más consciente y con menos sufrimiento posible. Desde el desapego, desde la conciencia y desde el amor. Soy sostenido, soy cuidado, me sé visto y amado. Os invito a que os quedéis en este estado todo el rato que queráis. Volveremos en otro directo pronto. Donde podemos explorar más temas y donde haremos una meditación diferente con más tiempo. Donde os haremos sonidos de sanación. Gracias, José. Personalmente estoy aprendiendo a utilizar este medio. No sé si Gracias, José, por la invitación. No sé si alguien Sí, hay por ahí una... quiere mandar alguna pregunta. Sí, igualmente, bueno, tenemos que finalizar ya, pero sí, si alguien quiere comentar algo, de todas maneras, Pueden como comentamos al comentarnos principio después en los comentarios. como va a ser subido en diferido, pueden dejar cualquier comentario, cualquier pregunta una vez hayan visto este directo, ¿vale? Que se las vamos a responder, ¿vale? Así que sin problema. Esto va a estar subido tanto en el Instagram de la radio como en el canal de Facebook y en el de YouTube. Entonces, en cualquiera Espero que lo hayan de los disfrutado. medios Es mi sociales primera lo vez pueden dejar. haciendo algo así. Estoy aprendiendo, estoy evolucionando. Entonces, bueno, aquí ajustando tiempos, ¿no? Al final es un tema tan amplio, tan complejo, que Sí, siempre surgen preguntas, habrá. ramificaciones. Entonces, bueno, de alguna manera quisimos tocar pues lo principal, desarrollo de la conciencia y lo de la sanación energética, ¿no? Entonces, bueno, y por último comentar, me parece importante, José, bueno, que mencionarles, igualmente lo mencionaremos en próximos directos y por los medios sociales, tu próximo curso, tu próxima formación que vas a dar aquí en la 10 Capital Radio, que es de Reiki Intuitivo Japonés. Vas a impartir el primer módulo, el módulo 1A de Reiki Intuitivo Japonés, los días 8, 9 y 10 de noviembre. Sí, Entonces, aquí digamos, Reiki Intuitivo Japonés es una etiqueta para intentar transmitir toda una serie de ideas, de conocimiento y de transmisión para poder manejar mejor nuestra realidad personal, poder entender mejor
toda una serie de cosas y poder trabajar a nivel energético de una manera óptima. Es el resultado de 35 años de mi vida dedicado a este tema de la sanación energética y las tradiciones ancestrales. 20 de ellos de manera profesional. Y bueno, todos estamos evolucionando, todos estamos aprendiendo, yo el primero. Y me limito a compartir lo que siento que debo de compartir y lo hago con gusto y desde el corazón, dentro de mis limitaciones personales, que son muchas. Así que bueno, pues les invitamos desde la 10 Capital Radio a asistir a este primer módulo de Reiki intuitivo japonés, impartido por José, los días 8, 9 y 10 de noviembre, ¿vale? Aquí en la calle Elías Serra Rafols, en Santa Cruz de Tenerife, cerca de Vista Bella. ¿Vale? Igualmente, Enfrente nos pueden de la contactar si están Dominica, interesados, si quieren más información sobre el curso, si quieren más información, si tienen algunas dudas o si directamente quieren hacer la reserva, pueden contactar al número de teléfono 646-670632 y les facilitaremos toda la información, les resolveremos las dudas. Y bueno, también pueden eso, si directamente quieren anotarse a este curso, el primer módulo de esta formación, pues también pueden hacer la reserva desde este mismo número de teléfono. Primera parte del primer módulo. Es que hay muchas cosas que tenemos que tratar, que ver, que experimentar, incluso personas que a lo mejor ya se dedican a la sanación energética o que ya han practicado y tienen niveles de Reiki. Bueno, la idea en este curso es ir muy profundo en lo que es el fenómeno de la sanación en sí y entender un montón de cosas y echar mano de herramientas que no son conocidas mucho en Occidente y de conceptos que definitivamente no están circulando por ahí, ¿vale? Digamos, es llegar a las tradiciones ancestrales y poner toda una serie de cosas en contexto a nivel teórico y a nivel práctico. Por eso se estructura en varios módulos, ¿no? Porque al final tus formaciones suelen ser eso, de 3 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, suelen ser 3 años estructurados diferentes módulos para profundizar, para integrar todo lo que se ha recibido, porque al final no es un curso, es una iniciación espiritual, es un camino que uno empieza, ¿no? Incluso, bueno, personas que ya lo han empezado, ¿no? O que, con lo que has comentado, que se han formado ya sea contigo o con otras personas, deciden hacer esta formación pues para profundizar aún más. Pero al final es que la sabiduría es infinita y el aprendizaje es continuo, ¿no? Entonces, bueno. Pues nada, Paula. Pues eso. Muchas gracias. Nada, darte las gracias de nuevo por tu disponibilidad, por tu predisposición para hacer este live, por todo lo que nos has compartido, toda tu sabiduría, tu conocimiento de, bueno, prácticamente toda tu vida, toda tu experiencia. Y nada, ya podemos organizar unos próximos directos, unos próximos live. Yo me notaré, bueno, aquí tengo bastantes preguntas y bueno, las que vayan surgiendo podemos responderlas en próximos directos aquí en la radio. Así que habrá más, habrá más. Arigato. Así que muchísimas gracias a todos los que han asistido al directo, a las personas que lo verán también en diferido, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, y repito, cualquier duda, consulta, comentario que quieran realizar, lo pueden dejar en este mismo vídeo, ¿vale? Que nosotros se los responderemos en el menor tiempo posible. Así que nada, gracias a todos. Por todo tu esfuerzo, tu coordinación, tu corazón, tu buena vibra, y gracias a la 10 de Capital Radio por darnos este espacio. Sí. Bueno, me despido, nos despedimos ya. Muchísimas gracias a todos, mucha luz, muchas bendiciones y bueno, a seguir confiando, seguir teniendo pues voluntad, no solo conciencia, compasión, sino voluntad y mucha fe en que estamos sostenidos y estamos, bueno, formamos parte del todo. No hay que olvidarse que formamos parte del todo, estamos sostenidos y que todo forma parte de un gran plan mayor y siempre es para mayor bien de la humanidad y de todos los seres. Así que bueno, muchísimas gracias, te mando un fuerte beso, José, que estás ahí con una formación en Gran Canaria, así que bueno, estamos en contacto y estamos en contacto y bueno, muchísimas gracias a todos.
Así que bueno, hasta la próxima. Saludos. Bye bye. Luego.